nos da la definición diciendo que es la prueba electrónica toda aquella información contenida en un dispositivo electrónico a través del cual se adquiere un conocimiento de un hecho controvertido, bien mediante el convencimiento psicológico o al fijar este hecho como cierto atendiendo una norma legal. A mí me gustaría ampliarlo un poquito este término y decir que lo podemos entender como todo registro o información que está contenida en un dispositivo electrónico, ya sea físico o lógico, empleado para crear, generar, enviar, recibir, procesar, remitir o guardar archivos de dichos registros que han sido extraídos de un medio informático. Hoy nos encontramos con el avance de la tecnología que tenemos un montón de instrumentos informáticos nuevos, ya sea multimedia o de comunicación. Uno que está siendo estrella en este momento es el cloud computing o la nube, o el tema de los drones, que también va a traer una serie de problemas, como por ejemplo, tenemos que regular el espacio aéreo, por dónde van a circular, por dónde van a transportar la mercadería, qué pasa si en el transporte de mercadería se cae y lesiona a una persona, o en el caso de la nube, que ya está regulada por el COPROBA, que dice que el estudio no termina únicamente en las 4 paredes del estudio, sino que se extiende a la protección a los equipamientos tecnológicos que tenga el abogado, ya sea el celular o los contenidos que tenga subido a la nube. El problema de las pruebas digitales es que es intangible, no la podemos apreciar, es replicable, es decir, que fácilmente la podemos duplicar, es volátil, se modifica con suma facilidad, es deleble, es decir, que puede ser destruida, no necesariamente necesitamos destruir el aparato que la contiene, pero sí podemos destruir la información, y es parcial, porque la podemos contener tanto en nuestra computadora como puede estar contenida en la nube o en distintos pendrive. Si alguien tiene una duda, me para, me consulta y seguimos el tema. Otro de los problemas que tiene la prueba electrónica para que sea aceptada por un tribunal es que tiene que pasar por un test. Ese test es un triple test de autenticidad, integridad y licitud. Autenticidad es decir que se tiene que corresponder el autor aparente con el autor real. Tenemos que poder identificar quién es el autor del documento. En el caso de integridad, que ese documento, desde el momento que lo obtuvimos hasta que llegó a conocimiento del juez o a conocimiento del perito, no sea alterado. Para eso vamos a establecer un mecanismo de seguridad en el cual lo vamos a ver más adelante, pero es lo que llamamos código hash. Y la licitud. No podemos ir y robarnos la computadora o sacarle el celular a la otra persona para poder presentarla en el juicio. La prueba tiene que ser lícita. Con respecto a la aplicación que vamos a trabajar hoy, que es fundamentalmente WhatsApp, es una aplicación de mensajería instantánea, fue creada, actualmente propiedad de Facebook, se creó para teléfonos inteligentes, multiplataforma, ya sea que sea para Android, para iPhone o para otros teléfonos que actualmente no están muy de moda. Nos permite ya sea trabajar con archivos multimedia, enviar audio, texto. ¿Qué nos brinda WhatsApp? El tema fundamental es que cuando uno instala WhatsApp, se crea una cuenta de usuario. Esa cuenta de usuario está asociada al número telefónico que tenemos. Ese va a ser nuestro usuario, nuestro número telefónico. A su vez se crea una clave que va a variar de acuerdo al sistema operativo que tengamos. En el caso de Android, es el email que se lo convierte en contraseña. Y en el caso, si tenemos un dispositivo con iOS, es la dirección MAC que va a ser utilizada como contraseña. WhatsApp tuvo un cambio fundamental a partir del 2016. Hasta el 2016 era muy hackeable, es decir, que se podía entrar, modificar o crear conversaciones. A partir del año 2016, WhatsApp cambia y crea una encriptación de los mensajes. Esa encriptación de los mensajes generalmente la llamamos cifrado de extremo a extremo. Para eso, en una idea muy simplista, lo que es básicamente, yo tengo una llave, por ejemplo, Verónica Gionello tiene otra llave, en el cual yo cierro un documento o cierro una caja con un candado, se lo envío a Verónica, y la única que lo va a poder abrir es Verónica porque tiene la misma llave.
Si en el camino alguien logra abrir ese paquete y ver el contenido, va a poder ver el contenido únicamente de ese solo mensaje, porque cada mensaje va a llevar una llave distinta, es decir, que por más que abran uno de los mensajes que estoy enviando, los mensajes anteriores o los mensajes posteriores no los van a poder ver. Por eso, cuando escribimos en nuestro WhatsApp, nos aparece la leyenda que las llamadas y mensajes enviados a este chat ahora están seguros concifrados extremo a extremo. Por otro lado, tenemos que ver qué es un documento electrónico, para saber si la conversación que estamos realizando en WhatsApp realmente es un documento electrónico. Para tener una definición de documento electrónico, podríamos decir que es todo aquel que ha sido creado en un ordenador, grabado en un soporte magnético, y que puede ser reproducido, como un conjunto de campos magnéticos aplicado a un soporte de acuerdo a un código determinado. La ley de firma digital nos dice que es la representación digital de actos o hechos. Un documento digital también satisface requerimientos de escritura. El 286 del Código Civil nos dice que la expresión escrita puede estar dada por instrumentos públicos o por instrumentos particulares, firmados o no firmados, en cualquier soporte, aunque su lectura exija medios técnicos. Son documentos electrónicos los mensajes enviados por la aplicación WhatsApp. Por lo que vimos recién, sí, porque es cualquier escritura que revisemos en un instrumento tecnológico. Entonces, podemos considerar a los WhatsApp dentro de esa categoría, como documento electrónico. Los mensajes de WhatsApp son registros electrónicos que constituyen verdaderos documentos, conforme recogen expresiones del pensamiento humano. Son contenidos que almacenamos ya sea en formato electrónico, como texto, registros sonoros, visual o audio. Y no nos tenemos que olvidar que esos registros están vinculados a un usuario, que ese usuario es el número telefónico y a su vez están vinculados a una clave, que esa clave es el email del teléfono. Los mensajes enviados a través de WhatsApp cumplen con el requisito de auditoría. Como vimos anteriormente, para que un documento sea emitido, una prueba digital sea emitida en un juzgado, tiene que cumplir 3 requisitos. Uno de ellos es el requisito de autoría, otro de integridad y otro de licitud. En este caso, podemos ver que WhatsApp no cumple con el requisito de autoría, porque si bien tenemos vinculado lo que es el número telefónico como clave, y como usuario, perdón, y el email como clave, esto nos va a dar una mínima presunción de que el titular del teléfono generó el mensaje, pero no es 100%. Para eso le vamos a necesitar acompañar todo lo que sea el mensaje con más prueba para poder certificar la autoría. Podemos diferenciar lo que es firma digital de lo que es firma electrónica para saber si los mensajes de WhatsApp poseen una firma digital o una firma electrónica. La ley de firma digital establece que nosotros en Argentina tenemos únicamente 2 tipos de firma: los documentos con firma digital y los documentos con firma electrónica, ya que la que tiene firma digitalizada, es decir, generalmente un escrito, se lo mandamos a nuestro cliente, el cliente lo firma, lo escanea y lo vuelve a mandar. Esa firma que realizó nuestro cliente, que escaneó o que nosotros escaneamos y subimos al juzgado, carece completamente de valor, porque no es ni una firma electrónica ni una firma digital, es simplemente una imagen o un dibujo. La firma digital es una solución tecnológica, es una huella que se incorpora al mensaje. Lo que nos da fundamentalmente la firma digital, que nos da la autoría, integridad y exclusividad, porque se sobreentiende que la persona que tiene la firma digital la usa exclusivamente. Por eso cada abogado tiene su token. Se entiende que el único que la puede usar, más allá que en la actividad diaria se puede llegar a compartir, o se puede dar a un colega el token para que haga una presentación en nombre nuestro, pero se entiende que es exclusiva de la persona. Por eso se le da igual o mayor relevancia que la firma del papel. No tiene repudio, es decir, que no podemos decir, luego de haber firmado, que esa firma no es nuestra. En cambio, la firma electrónica es un conjunto de datos
están asociados a otros datos electrónicos, que sirven igualmente para identificar a la persona, pero no da certeza. Lo que dice la ley de firma electrónica es que en el caso de ser desconocida la firma, corresponde a quien la invoca acreditar su validez. Eso quiere decir que si la persona que firmó de manera electrónica acredita la validez, es decir, que dice, esta es mi firma, la firma electrónica pasa a tener la misma validez que la firma de papel o la firma digital. Entonces estaríamos cumpliendo con lo que dice el 288 del Código Civil, que dice que únicamente los papeles electrónicos serán firmados si tienen firma digital. Los mensajes de WhatsApp, ¿podemos considerar que son correspondencia? Dice el 318 del Código Civil que la correspondencia, cualquier sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba. Anteriormente se decía que también requiere, o lo dice el artículo, que requiere el consentimiento del remitente. Pero ya la jurisprudencia ha dicho que entre las partes en litigio, ¿sí?, no hay ningún tipo de secretos. La correspondencia, la concepción de la correspondencia, según los medios, se ha empleado la concepción de la correspondencia a los nuevos medios de comunicación, abarcando tanto la epistolar como los mensajes de texto creados. El primer fallo que salió con respecto a mensajes de WhatsApp, y es el que tenemos que utilizar como referencia, es el fallo Lopar de la Cámara Civil y Comercial de la provincia de Mendoza. Básicamente lo que decía este fallo, se trataba del señor Lopar, que era un corredor inmobiliario, fue contratado para vender una propiedad, ofreció la propiedad en venta, se logró la venta y luego no le quisieron pagar la comisión. Inició el juicio por cobro de pesos contra el señor Lombardich. En primera instancia fallaron a favor del señor Lopar, le otorgaron un 3% de comisión sobre el valor de la escrituración del inmueble. El señor Lopar apeló a Cámara, considerando que no habían tenido en cuenta toda la prueba. La Cámara, analizando toda la prueba, detectó que había mensajes de WhatsApp y correos electrónicos donde el señor Lombardich se comprometía a pagarle, a pagarle sobre el valor real de venta del inmueble. Por ende, en la Cámara consideraron que los mensajes de WhatsApp eran correspondencia. Como conclusión, podemos afirmar que los mensajes de WhatsApp poseen firma electrónica, ya que no podemos garantizar en forma cierta la autoría del mensaje. Nos permiten identificar meramente al autor mediante el número de teléfono y el email. Podemos decir que son correspondencia, lo ha dicho la jurisprudencia. Los mensajes de WhatsApp pueden ser utilizados como elementos de prueba y son un principio de prueba por escrito que se deben analizar con la demás probanza producida en el pleito. ¿Qué datos debemos consignar en la demanda? En el escrito de demanda tenemos que transcribir íntegramente los mensajes intercambiados con cada uno de los horarios de remisión, quiénes fueron los emisores, quiénes fueron los receptores. Es decir, en las partes de los hechos, cuando vamos relatando, vamos también poniendo, así como ponemos en una demanda laboral, los telegramas laborales, también vamos detallando cómo se fueron revisando los mensajes. Los datos de la cuenta del titular de WhatsApp, el número de teléfono vinculado a esa cuenta, el código de email, los datos del supuesto receptor. Se puede agregar también los prints de pantalla con la copia azul y todo dato que sea necesario. También considero sumamente importante el ítem 8, que es agregar sobre la admisibilidad y legalidad del documento electrónico. Si bien el juez conoce el derecho, en muchos casos, todo esto es nuevo para nosotros, también es nuevo para el juzgado, y está bueno poner en la demanda, digamos, toda la parte legal que le da respaldo a los documentos electrónicos. Como dijimos, tenemos que acompañar el email del teléfono, que es lo que lo identifica el teléfono a nivel internacional. Lo tenemos cuando vamos a hacer una llamada, escribimos el número asterisco numeral 06 numeral y nos va a devolver ese teléfono.
Eso obviamente lo tenemos que volcar también con todos los datos del teléfono a la demanda. Discúlpame, Miguel, te interrumpo un segundito. Hay un micrófono activado que no nos permite escuchar claramente a Miguel. Si por favor lo pueden desactivar. Si están escuchando la charla desde un celular, no lo puedo desactivar yo. Gracias. Perdón por la interrupción. Pero frename si voy muy rápido o alguien tiene alguna duda, frename. No, porque yo a veces arranco y... Acá tenemos una pregunta que por ahí es útil que lo hagas. Pregunta Cristian, ¿cómo actúa una captura de pantalla con el mensaje entre el emisor y el receptor? Supongo que lo debe querer utilizar como medio de prueba y evitar la certificación del escribano. Ahora voy a eso. Ahora ya lo vemos enseguida. Buenísimo. ¿Cómo puedo averiguar el número telefónico, mejor dicho, teniendo un número telefónico de la persona a cual la voy a demandar? ¿Cómo puedo averiguar en qué compañía telefónica está o alguno de los datos de la persona? Hay varias páginas que nos permiten, esta es una de ellas, celudato.com, obviamente es paga, así que lo podemos solicitar por este medio y nos va a brindar información. La que utilizo generalmente yo es esta otra página, que es el ENACOM, en el cual podemos ingresar el número telefónico y a través del código CAPTCHA, ¿sí?, nos va a derivar a qué compañía pertenece ese número celular. ¿Para qué nos va a servir esto? Para no tener que estar oficiando a todas las compañías telefónicas. Directamente agarramos, ya tenemos el dato y oficiamos a la compañía telefónica a la cual necesitamos. ¿Qué acompaño como prueba documental? ¿Sirve en la captura de pantalla? Era lo que recién me preguntaba. En principio no sirve, porque es una copia del documento original, ¿sí? Tampoco tenemos integridad sobre la copia. Se puede haber alterado, modificado, la pueden haber editado. La tenemos que acompañar sí o sí con el documento original. Este caso va a ser el documento digital, al cual se le va a correr el proceso hash. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, este programa, que es se puede acceder a través de una página de internet, WhatPay, lo que nos dice es que con WhatPay simular rápidamente conversaciones muy realistas y enviar a todos tus amigos. Es decir, que podemos crear una conversación de WhatsApp de forma muy realista, imprimirla, llevarla al juzgado, pero eso va a carecer de valor. Por eso me llamó mucho la atención, por más que exista en familia la libertad de prueba, ¿sí?, que hayan tomado los pantallas de WhatsApp como elemento probatorio. Me llamó mucho la atención porque es fácilmente editable, no tenemos respaldo de quién fue el autor, la integridad de la misma, es decir, no cumple con los 3 requisitos que establece la ley para que esa prueba digital la podamos presentar en un expediente. Miguel, por lo tanto, consiguieron decirme. te hago una consulta que quizás tenga que ver con lo que estás hablando, que pregunta Carla. Dice, no era Carla, esperame un segundito, está más arriba. El email que tengo que consignar, ¿es el del actor o el demandado en la demanda? ¿Cómo averiguo el del demandado? No, el del demandado no lo vas a tener. Lo que aportás es tu email para darle veracidad digamos, a toda la documentación y a los archivos digitales que estás presentando. No te olvides que tu WhatsApp, ¿sí?, va a estar vinculado a tu teléfono a través del número telefónico que va a ser tu usuario y el email va a ser tu contraseña de WhatsApp. Entonces el perito, teniendo esos datos, va a verificar eso. Por eso le está dando veracidad a la documentación que vos estás presentando como parte tuya. Ahora después vamos a ver, en unos segundos más, qué necesitamos de la parte demandada. Bien, seguimos entonces, Miguel, gracias. Como ya dije anteriormente, no puedo incluir las pantallas de WhatsApp solas. Las puedo incluir si quiero imprimirlas como para que se vea el detalle, el doble tilde azul, algún detalle en particular, pero sí o sí debo acompañar el documento electrónico y ese documento electrónico, a su vez, para darle integridad, le tengo que correr el proceso hash. ¿Qué es el hash?
es una fórmula matemática que nos va a dar un número, una combinación de números y letras. Es unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a un archivo le aplico la función matemática que me devuelve un número complejo de números y letras, si yo quiero revertir ese números y letras y aplicarle de nuevo la función hash, no me lo va a convertir de nuevo en archivo. Es único. Y es imposible que dos archivos tengan el mismo código hash. Ahora vamos a intentar hacer una prueba a ver si funciona y vamos a probar que da completamente distinto. Ustedes pueden obtener el código hash, ya sea bajándose una aplicación a su computadora, ya teniéndola ahí, o pueden acceder a distintas páginas online. Por ejemplo, la que yo generalmente utilizo es esta, md5file.com/calculadora. Vamos a ver si funciona. Si funciona, venimos bárbaro. ¿Se ve, Vero? Sigo con la pantalla de cómo obtengo el hash o huella digital. ¿Esa tenemos que ver? No. Déjame ver si la puedo compartir. ¿Ves esta ahora? Esto es una prueba. Exactamente. Sí, sí, Esto es una prueba, es un archivo que voy a guardar. Lo guardo. Y ese archivo ahora, Miguel, dejamos de compartir la pantalla. Y ese archivo, ahí está. Ingreso a la dirección md5file.com/calculator, elijo el archivo, en este caso el archivo era documento de prueba, le corro el proceso hash y me va a dar que en este caso el hash 256 es todo este número que está acá. Este número, digamos, a lo largo del número, nunca me va a variar, siempre va a ser el mismo largo, por más que la extensión del archivo sea mayor. ¿Sí? Si tengo un archivo de 2 megas, no importa, siempre la extensión va a ser igual. Lo que va a variar con respecto, por ejemplo, a las extensiones anteriores que ustedes ven, o las posteriores que ven, fíjense que dice hash 1, 256, 384 o 512. Cuanto mayor sea el número del hash, ¿sí?, mayor es el grado de seguridad que tenemos, de que ese archivo no va a ser modificado. ¿Te puedo interrumpir con una pregunta? Dime. Acá Oscar pregunta, ¿se pueden editar los mensajes de WhatsApp, por ejemplo, con una aplicación One, y que el perito informático no lo detecte? No. No, el perito informático te lo va a detectar sí o sí. Si el mensaje fue modificado, si lo borraron. Otra cosa importante que, antes de que me olvide de decirle, cuando atendemos a un cliente y nos viene con un problema como esto que tiene mensaje de WhatsApp, lo primero que tenemos que decirle es que activen la función que tiene en WhatsApp de autoarchivado. ¿Por qué? Porque el cliente puede llegar a perder el teléfono celular, todavía no hicimos la copia de nada, o se le puede romper, entonces es necesario que tenga guardada la copia o que el teléfono automáticamente vaya subiendo a lo que es WhatsApp en sí toda la información. Cosa que si se le rompe el teléfono y puede el día de mañana acceder a un teléfono nuevo, simplemente accediendo a WhatsApp web, puede recuperar o instalando de nuevo el WhatsApp, puede recuperar toda la información. Igualmente, para asegurarnos nosotros que estamos actuando con el WhatsApp verdadero y a nosotros nos están trayendo un teléfono con una versión, si queremos llamarle adulterada o trucha, yo lo que aconsejo es abrir nuestra computadora el WhatsApp web, intentar vincular el teléfono del cliente al WhatsApp web y corroborar que lo que estemos viendo en WhatsApp web con respecto a la comunicación mantenida del cliente con la otra persona coincida con la que está en el teléfono.
Es una manera, si queremos llamarle, de verificar la autenticidad de la conversación. Miguel, Ana nos pregunta. Perdóname. Cuando continúes, Ana dice que no entendió la diferencia en la longitud de los hash, por las dudas si seguís avanzando. Cuanto mayor es el número de hash, arrancamos con hash 1, ¿sí? Más inviolable es. Por eso la diferencia de largo de numeración también. Si utilizamos siempre un mismo hash para un documento, por ejemplo, hash 256, el largo que nos va a dar de resultado, que es todo este número, siempre va a ser el mismo largo, por más que el tamaño del archivo sea más grande o más pequeño. No va a variar el número hash por el tamaño del archivo. Va a variar ese número hash de acuerdo a la función hash que estemos eligiendo. Ahora, esperemos esto siga funcionando bien, seleccionamos el número hash, comparto la pantalla, lo pegué a ese número hash en un Word, voy a abrir nuevamente el documento de prueba que teníamos, simplemente al documento de prueba le voy a poner un punto más. ¿Se ve ahí, Vero? Sí. Miguel, te hago una pregunta que quizás sea importante que la contestes ahora, porque la verdad es que yo no manejo el tema, entonces no lo sé. Carolina dice, el documento de prueba, que es esto que estamos viendo, hay 4 números en la pantalla. ¿Cuál es el número de ese archivo? Eso lo vas a elegir vos. Ahora vuelvo a la pantalla anterior. Termino con esto y vuelvo a la pantalla anterior. Esto es una prueba. Le agregué simplemente un punto. ¿Sí? Lo vuelvo a guardar y lo cierro. Me voy a la función hash. Una persona cuando presenta la demanda o decide presentar el archivo digital, tiene que decidir con qué código hash va a trabajar. ¿Sí? Como dije, cuanto mayor es el código, mayor seguridad brinda. Generalmente, para trabajar con el código hash 256, basta y sobra como para a ese archivo que estamos presentando que darle seguridad. Quizás a eso se refería cuando veía 4 números distintos. Ahora limpio la pantalla, vuelvo a cargar el archivo, me genera de nuevo los códigos hash, selecciono el mismo que trabajé anteriormente, que yo había elegido para trabajar el hash 256, copio el número y los voy a copiar al Word donde estaba trabajando anteriormente. Lo pego. ¿Se ve bien, Vero? Sí, se ve perfecto. Y vemos que el número cambió totalmente, pero no es que cambió el primer número, un número del medio o el último número. Son totalmente distintos un número del otro. Totalmente distinto. Entonces, y cambiamos un punto. Es decir, que cuando nosotros presentamos la prueba digital y le corremos un código hash, no únicamente estamos presentando la prueba, sino estamos presentando que ese archivo no puede ser modificado. Porque vamos a suponer si el perito se equivoca y trabaja sobre el archivo original y sin querer pone un punto y lo graba, al correr el hash no va a coincidir el hash que corrió el perito sobre ese archivo con el que nosotros denunciamos la demanda. De esa manera nos garantizamos nosotros de que el archivo que presentamos no sea modificado por nadie. Le damos validez a ese archivo, autenticidad. Los peritos generalmente lo que hacen es, sobre el archivo que nosotros presentamos o sobre el celular que nosotros presentamos, es hacer una copia, correrle el proceso hash al archivo que presentamos nosotros o al teléfono celular que presentamos,
correr un archivo hash sobre todo y trabaja sobre la copia. Al finalizar el trabajo sobre la copia, vuelve a correr el proceso hash y si el perito trabajó bien, tiene que darle una concordancia entre el hash que corrió el perito sobre la copia y el hash que corrió originalmente sobre el original que presentamos nosotros, que a su vez tiene que coincidir con el que informamos en la demanda. Es decir, que cuando vamos a suponer que la demandada presente el teléfono también como prueba, que realmente es muy difícil que lo presente, pero vamos a suponer que lo presente. Cuando el perito corra el código hash sobre la conversación, que la va a generar en forma similar a como la generamos nosotros, si corre el código hash sobre el archivo generado, ese archivo generado de la demandada, si la conversación no sufrió modificaciones, el archivo de la demandada tiene que coincidir con el archivo que presentó el actor. Entonces sabemos que las conversaciones son iguales y ninguna sufrió modificaciones. Si el demandado o el actor incorporó algo, o el demandado incorporó o borró conversación, los hash no van a coincidir y el perito va a poder determinar quién fue el que modificó, porque queda registro de todo lo que hacemos. Miguel, te hago una consulta que nos pasa Cristian, que me parece que tiene que ver con ahorrarse todo este paso, y creo que quedó clara la importancia. Él nos pregunta te pregunta, mejor dicho, si esta prueba la puede incorporar en un pendrive o un archivo. Independientemente de cómo la incorpore, tiene que hacer todo este trabajo, ¿verdad? Independientemente de cómo la incorpora, tiene que hacer todo este trabajo, exactamente. Porque lo que va a incorporar, ahora lo vamos a ver, ahora lo veo. Bárbaro. Bueno, estábamos acá. Ahora viene la parte importante de que cómo transfiero, ¿sí?, el documento electrónico y lo convierto en un archivo. ¿Cómo transfiero la conversación? En el caso de iPhone, corremos el contacto que nosotros queremos, exportar toda la conversación que tuvimos con esa persona, corremos el contacto hacia la izquierda, nos aparecen los 3 puntitos de más, ahí nos va a habilitar la función de exportar chat, ponemos a juntar archivos, porque si no ponemos a juntar archivos, únicamente nos va a exportar lo que es la parte de texto. Y por ahí podemos tener imágenes, podemos tener audios con esa persona, entonces necesitamos exportar todo. Nos genera un archivo con una extensión .zip, es decir, que está comprimido, y lo podemos enviar, ya sea a nuestro correo electrónico o a nuestra carpeta de Dropbox o en lo que estemos utilizando. En el caso de Android, funciona muy similar. Android, cuando ingresamos al contacto para mantener nuestro chat, arriba también tiene 3 puntitos. Cuando lo seleccionamos, nos vamos a la función más, exportar chat, también incluimos multimedia para que incluya todos los archivos y enviamos el contenido, ya sea al mail o a lo que estemos usando en ese momento. Miguel, ¿cada mensaje tiene un código de hash? Pregunta Belén. Cada mensaje, no. Lo que tiene un código de hash es el archivo. Creo que en esta otra imagen se ve un poco mejor. Cuando exportamos, necesitamos grabar luego lo que exportamos, ya sea a un disco, a un CD o a un pendrive, y correrle el proceso hash, ¿sí? Cuando abrimos lo que es el zip que nos generó cuando exportamos el archivo, nos genera un TXT con todo el mensaje de chat. También podemos obtener las fotos y también los mensajes de audio. Yo lo que aconsejo, sin cambiarle los nombres de los archivos, tal cual están los nombres de los archivos, es, si van a utilizar un CD o un pendrive, generar una carpeta para cada uno y poner la carpeta de WhatsApp, la carpeta de texto de WhatsApp, la carpeta de foto de WhatsApp y la carpeta de audio. Y en la demanda, por ejemplo, poner
30 archivos de audio obtenidos, la forma que fue obtenida, es decir, todo el proceso que hicimos para obtenerlo, que se recorrió el proceso hash por medio de la página web, tanto informar cuál es la página que utilizamos para poder correr el proceso hash y qué tipo de hash utilizamos, si es el hash 1, hash 256, el 512, y obtenemos los códigos. Todo esto lo pegamos a la demanda, porque esto nos va a garantizar de decir, yo estoy presentando un CD o un pen con estos archivos, ¿sí?, que tienen el hash correspondiente. El perito, le vuelvo a repetir, como dije anteriormente, sin querer, lo modifica, cuando corre el código hash va a dar distinto. Entonces, ya teniéndolo escrito en la demanda, vamos a tener cuál era nuestro hash original. Si no lo hacemos así, va a quedar como el hash que hizo el perito si el perito se olvidó de hacer una copia, y después no nos va a coincidir con el que presenta la demandada si lo presenta. Miguel, te hago otras consultas que tienen que ver con el tema. Carolina pregunta, que notaba que en el documento anterior que vos mostraste, trabajando sobre un Word, si se puede incorporar una captura de pantalla como prueba válida. Si puede insertar esa imagen JPG o un Word para generar el hash. La imagen la vas a obtener del intercambio que hiciste con WhatsApp. Si vos querés obtener otra imagen, vas a tener que también tener el problema de integridad y quién la realizó. Ese es el problema. Para eso, si es una imagen sola, independiente de lo que es la imagen obtenida o que obtuviste a través de la exportación que hiciste del chat de WhatsApp, hay otros sistemas. Es decir, la imagen esa contiene un montón de metadatos que te va a dar, por ejemplo, si la sacaste de una foto sacada con el celular, se pueden obtener el posicionamiento geográfico de dónde fue el lugar que la sacaste, el teléfono del cual la sacaste, el día y horario. Hay un montón de datos que se pueden obtener, pero eso es para otra charla y lo tenemos que hacer de otra manera, no de la manera esta. Esta es únicamente para lo que es los mensajes de WhatsApp, las fotos y los audios contenidos, que lo vamos a tener que presentar en un CD, le vamos a tener que correr el proceso hash y todo eso detallarlo lo más claramente posible en la demanda. Incorporar todo, de qué teléfono tenemos, cuál es el email del teléfono, el número de la versión del sistema operativo que estamos usando, si estamos usando iOS o si estamos usando Android, cómo hicimos, así como estaban las imágenes anteriores, vuelvo, cómo fuimos haciendo el proceso para exportar, dónde quedó alojado ese archivo, ¿sí?, que lo descomprimimos, que se generaron 3 carpetas en las cuales en una pusimos el chat, en la otra pusimos las imágenes y en la otra pusimos el audio, que se le corrió el proceso. Es decir, tenemos que ser lo más detallista posible para evitar que cualquier planteamiento de algún tipo de nulidades o durante el proceso, sobre todo el perito, que nos diga que está mal obtenido el proceso. Miguel, Luciano pregunta si se puede generar un archivo de una cadena de emails para luego correr el proceso de hash. ¿De una cadena de emails? Sí. Te hago la pregunta porque varios preguntan sobre el tema de los mails y el hash. Lo que pasa es que ahí es complicado, porque el mail solo, ¿sí?, estamos en la misma. Si vos agarrás, imprimís un mail o copiás un mail, lo guardás, ese archivo, lo guardás en un CD y a ese CD le corres el hash para tener la autentificación de ese archivo, no te va a servir de mucho, porque el mail te indica simplemente la dirección de envío y la dirección de recepción. El mail en sí también tiene un montón de metadatos que necesitamos. Más adelante, si querés, preparamos otra charla o yo les mando información con respecto a eso. Bien. ¿Sí? Pero necesitamos un montón de datos más, como por ejemplo la IP, que es fundamental, ¿sí? Porque un email yo puedo inventar una casilla de correo, ¿sí? Pero si queda registrada la IP de dónde salió ese email,
puedo pedirle a la justicia que averigüe la IP a esa IP a quién corresponde. Porque todas las empresas que brindan el servicio de Internet guardan en forma diaria, por más que la IP puede ser fija, es decir, que una empresa puede contratar y automáticamente siempre tener esa IP para acceder a su página web, o puede ser dinámica, que es la que utilizamos generalmente todos nosotros, que va cambiando día a día a medida que nosotros nos vamos conectando. Pero las compañías de telefonía y de Internet tienen la obligación de mantener un registro de esa IP. Entonces, si nosotros a través de lo que es el correo electrónico podemos ver los metadatos que hay atrás de ese correo electrónico, determinar la IP, podemos solicitar a la justicia que la justicia o enviar un oficio solicitando esa IP que usuario de esa compañía de Internet la estaba usando en ese momento, en tal día, en tal horario. Y ahí podemos determinar la autoría. Pero Bueno, no simplemente agarrar una cadena de WhatsApp, copiarla a un CD y correrle el proceso hash. Es un poquito más complicada para tener otra charla. Digo, lo mismo pasa con el tema de Facebook. Otra manera de incorporar lo que es la prueba WhatsApp al proceso judicial es a través de un acta notarial. Pero ahí, como vengo diciendo siempre, la contestación que hace el escribano simplemente va a dar fe de lo que está viendo. El escribano tampoco, al igual que nosotros, pero por ahí nosotros podemos, a través de clases como esta o a través de información que vamos obteniendo o investigando nosotros mismos, podemos meternos un poco más en el tema, excepto que el escribano haga la misma metodología que estemos haciendo nosotros, e informe todo el proceso, detalle todo el proceso de cómo obtuvo ese chat, no va a servir. Porque simplemente dará fe de lo que vio. Y yo puedo decir que lo que vio el escribano fue una copia de un WhatsApp. No la conversación, no el documento electrónico realmente. Por eso necesita el acompañamiento de un técnico. Siempre tiene que ir el acta notarial acompañada, para darle fidelidad, acompañada de un informe, un perito que tiene que estar firmado también en el informe. El perito tiene que firmar el informe y a su vez tiene que estar el acta notarial que va a transcribir lo que vio, cómo se realizó el proceso y cómo se fueron dando los pasos. Otra manera es aportar al dispositivo. Esto trae un problema. Podemos pedir como prueba anticipada, aportar al dispositivo. Vamos a suponer que no aportemos la documentación, el archivo electrónico. Aportemos directamente el dispositivo. Podemos pedir una prueba anticipada, podemos ajustar el dispositivo al inicio del proceso, que sería lo ideal, o ofrecer como prueba el dispositivo y que la demandada actúe como depositaria. Pero ahí dejamos a nuestro cliente sin el teléfono hasta que se haga la prueba. Si logramos una prueba anticipada, por ahí el proceso es rápido, pero si lo presentamos conjuntamente con la demanda, tenemos que presentar todos los elementos para poder cargar ese teléfono, porque hasta que se haga la pericia, ese teléfono por ahí ya se descargó y el perito tiene que utilizar otros elementos de carga o no tiene los elementos de carga. Por ende, no es lo más aconsejable porque dejamos a nuestro cliente sin teléfono. Este mismo problema le va a pasar a la demandada. Miguel, ¿te puedo interrumpir con una pregunta? Sí. Justo tiene que ver con esto que vas a hablar. Preguntan, ¿cuáles son los cuidados que debe tenerse cuando se solicita el secuestro de un celular en una causa penal? ¿Cuáles son los cuidados? Sí, supongo que alguna medida para que no puedan modificar la información, ¿no? Si hay que pedir alguna... Por eso, no, se tiene que ingresar ese teléfono, en realidad se tendría que ingresar en una bolsa que sea antiestática, ¿sí? Que generalmente en los juzgados no hay, que se tendría que presentar para asegurar que ese teléfono no lo toquen hasta
que llegue el momento de que sea revisado por el perito. Pues si vos el teléfono lo agarran, lo ponen en un lugar que hay estática, puede afectar la información que hay dentro del teléfono. Entonces, lo ideal sería hacer una cadena de custodia en la cual se presente el teléfono, se lo meta dentro de una bolsa antiestática y se lo presente. Eso sería lo ideal. Pero, lamentablemente, estamos en Argentina y eso no es lo que sucede habitualmente. Por eso considero, a mi modo de ver, que es mejor presentar un archivo con el documento digital, que el perito corrobore ese documento digital contra la obtención o el teléfono o el documento digital de la parte contraria, verifique los hash y verifique si ha habido adulteración de alguno de los dos chats. Como dije anteriormente, podemos solicitar el teléfono en poder de la demandada. Lo podemos pedir como prueba anticipada a través de un secuestro. Ningún juez nos va a dar eso, porque estamos privando a la persona por ahí de su herramienta de trabajo, su sustento para la familia, como prueba anticipada para que se practique una pericia informática. Pero el que mejor va para este caso es el del 386 del Código Provincial o el 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece: si el documento se encontrara en poder de una de las partes, se le intimará su presentación en el plazo que el juez determine. Cuanto por otro elemento de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlo constituirá una presunción en su contra. Es decir, que nosotros podemos pedir como documental en poder de la demandada que se presente el teléfono. Obviamente, por todos los motivos que anteriormente dije, nadie va a querer dejar el teléfono hasta que el perito lo vea. No sabemos qué información puede tener la persona dentro del teléfono. Por ahí dentro del teléfono se le encuentra, no sé, imágenes de menores y el perito tiene la obligación de denunciarlo. Entonces, nadie va a querer en sí presentar el teléfono, o la parte demandada va a ser sumamente raro, excepto que diga: no, yo tengo razón, la otra parte está modificando todos los mensajes. Ahí sí yo voy y presento, o hago lo mismo que hicimos nosotros, presentamos el documento, ¿sí? Caso contrario, para poder corroborar o para que el perito corrobore una prueba con otra prueba. Pero esto, como abogado de la actora, no viene como anillo al dedo, porque es una herramienta para presionar al demandado, como para que diga: uy, voy a tener que presentar el archivo, voy a tener que presentar el dispositivo, y es una herramienta como para poder llegar a arreglar, en el caso laboral, por ejemplo, intentar llegar a arreglar antes de llegar a la etapa probatoria. Como dije, la prueba que vamos a presentar a través de WhatsApp es un indicio porque no nos da autoría cierta. Le vamos a tener que reforzar con otras pruebas. La prueba fundamental en cualquier proceso, en un laboral sobre todo, es la prueba testimonial. Si bien los testigos nos van a dar veracidad acerca de la comunicación, del contenido de la comunicación, sí nos pueden informar que hubo intercambio entre las personas. En el caso, por ejemplo, no sé, se me ocurre, en el tema laboral de un empleo negro, podemos tener las conversaciones que mantuvo el actor con el demandado y a su vez reforzarle con el testimonial, certificando que sí, que la persona estuvo trabajando en negro. Don de oficio. Como ya dijimos anteriormente, podemos averiguar, ¿sí? Por ejemplo, a través de la página del ANACOM, el teléfono, a qué compañía de celular está vinculado. Entonces, nos ahorramos tener que diligenciar oficios a todas las compañías telefónicas. Directamente diligenciamos a una sola, a la que está vinculado el teléfono. Y por más que durante el proceso o cuando la persona le empezamos a enviar carta documento y se dio cuenta que le vamos a iniciar un juicio, cambió de compañía telefónica, le tenemos que enviar
el oficio a la que teníamos originalmente, a la que averiguamos, porque ahí va a estar guardada toda la comunicación. Las compañías telefónicas tienen la obligación de guardar la comunicación durante 10 años. No va a guardar los mensajes, porque los mensajes, como ya dijimos, WhatsApp los tiene cifrados. Lo que sí vamos a poder vincular si hubo una comunicación establecida entre tal línea y tal línea en tal fecha determinada. Por eso le podemos preguntar si la línea X vinculada a la cuenta de usuario WhatsApp se encuentra registrada en dicha empresa, a nombre de quién, si oportunamente la línea XX y la línea perteneciente al demandado intervinieron como emisores y receptores recíprocos de los intercambios comunicacionales generados mediante la plataforma de mensajería. Esto va a ser como, digamos, como dice ahí, no va a generar gran peso, pero todo va sumando, todo va generando presunción, va generando a que sí, la persona titular del teléfono es la que envió los mensajes. ¿Por qué no nos conviene enviar o no podemos enviar un oficio a WhatsApp? Como poder podemos, pero ¿por qué no nos conviene? Porque WhatsApp, la conversación está cifrada y la guardan sus servidores cifradas. Ni siquiera, y de hecho ha sucedido el pedido de FBI de que brinde información, y WhatsApp ha contestado que la información no la puede brindar porque está cifrada y las llaves para abrir esa información están en el teléfono del usuario. Por ende, no se puede brindar la información. Aparte, tendríamos que pedir un exhorto, intervenir en casillería, los gastos de esto y la demora en que simplemente contesten, no podemos brindar información porque los mensajes están cifrados, nos llevaría a que el juicio simplemente nos demore. Para eso directamente diligenciamos el oficio hacia la compañía que brinda el servicio de telecomunicaciones. Y finalmente, la prueba pericial, que va a ser, digamos, lo que va a decidir todo. El perito lo que va a hacer es analizar los dispositivos aportados por las partes o el documento electrónico que aportamos, en este caso a través de todo el proceso que hicimos, corriéndole el proceso hash, ¿sí? Y aportando el CD o el pendrive, va a determinar el contenido almacenado en el formato electrónico, en el mismo, que no ha sido objeto de ningún tipo de alteraciones o manipulación. Es decir, va a establecer la autenticidad e integridad del documento. Y según lo establece el 472 del Código Procesal Civil y Comercial, tiene que emitir un dictamen, el cual el dictamen ese tiene que ser firmado, ¿sí? Porque le va a servir al juez para fundar su opinión. Puntos de pericia que podemos poner, por ejemplo, a qué número de línea móvil se encuentra vinculado el dispositivo X aportado por esta parte, indicar el email que reporta el dispositivo X aportado por esta parte. Por más que nosotros ya lo pusimos en la demanda, igualmente lo pedimos. Determine si la cuenta WhatsApp inserta en este dispositivo se encuentra vinculada a la línea telefónica. A través del análisis de la terminal determine si con fecha X se produjo un intercambio de mensajes. Verificar nuevamente a través de la página de NACOM ese teléfono a qué prestador de servicio telefónico está asociado, transcribir los mensajes, determinar la integridad de los mensajes, establecer específicamente qué mensajes fueron visualizados con tilde azul y todo lo que pueda agregar. Destacamos que, como nota relevante, que la prueba pericial es la más adecuada para que el juez pueda resolver cualquier duda que se presente con las pruebas informáticas que han sido portadas a proceso. Es decir, que por más que nosotros intentemos brindar la mayor certeza posible a la prueba que aportamos, la que nos va a terminar de dar la razón o dar la veracidad sobre lo que estamos diciendo es la prueba informática. Por ende, sí o sí tenemos que pedirla dentro de nuestra demanda. Bueno, la bibliografía que me basé, que la pueden buscar también, es La prueba electrónica de Gastón Bieli. El doctor Horacio Granero también ha escrito mucho sobre el tema, así que les recomiendo que lean esos dos libros. No sé si tenés preguntas, Vero. Vero, ¿me escuchás?
Perdón, Miguel, ¿me escuchás? Ahora sí, ¿vos me escuchás? Sí, las fuimos haciendo todas. Lo que me da la sensación por algunas preguntas que veo, por ahí si nos podés aclarar sintéticamente en qué consiste el hash y cómo se traslada de la conversación de WhatsApp al archivo de Word. Me da la sensación en varias preguntas que por ahí no queda claro eso. El hash es un código matemático, una función matemática que se aplica al archivo que nosotros tenemos. Esa función matemática nos va a dar un número determinado, ¿sí? Y cada modificación que le hagamos al archivo, así le pongamos un punto, una coma, ¿sí? O le cambiemos, esto es importante, también lo dije, pero no expliqué por qué. Cuando exportamos el archivo, genera un archivo zip que va a tener dentro del archivo zip el texto de WhatsApp en formato TXT, va a tener las imágenes y va a tener el audio. No le cambiemos el nombre que tiene a los archivos, porque si por algún motivo tenemos que presentar el teléfono y el perito hace lo mismo que hicimos nosotros, exporta sus archivos, le corre el proceso hash, el hash que genere el perito no va a coincidir con el que generamos nosotros, por más que el contenido del chat sea igual, porque le cambiamos el nombre del archivo. Lo tenemos que dejar tal cual lo exportó WhatsApp. Entonces, generamos el archivo, lo exportamos, luego que lo exportamos, generamos el código hash a través de la página que les comenté anteriormente, y ese código, lo que hacemos, no va a ir en el archivo, dentro del archivo. Ese código lo que vamos a hacer es detallarlo y lo ponemos en la demanda. Hacemos un detalle y ponemos en la demanda que estamos como prueba documental, ponemos, se acompañan 30 archivos de audio obtenidos, ponemos la manera que se obtuvo ese archivo de audio, se le corrió el proceso hash informando el código de hash que utilizamos. Recordemos que tenemos hash 1, hash 256, 312 o 516. Entonces, cuanto mayor es el número de hash, ¿sí?, mayor encriptación va a tener y mayor seguridad nos va a dar. Generalmente yo utilizo el hash 256, pero podemos utilizar el 512. Le va a dar un número mucho más largo. Pero eso no va dentro del archivo TXT que generamos, que exportamos de WhatsApp, y no va puesto en la demanda, ¿sí?, como ofrecimiento de prueba documental. No sé si quedó claro, ¿no? Sí, sí, perfecto, perfecto. Me parecía que era importante aclararle eso. Mira, tenemos otra pregunta. Si la pericia que presentamos en la demanda se realizó en el marco de un acta notarial de constatación, ¿es necesario ofrecer la prueba pericial informática en la demanda o es suficiente ofrecerla en forma subsidiaria para el supuesto caso en el que la demandada intente redarguir de falsedad el acta notarial? Si el acta notarial fue firmada por un perito, ¿sí?, yo igualmente pediría, la pericial informática la pedí siempre. ¿Sí? Porque el acta notarial, volvemos a repetir, si lo hizo simplemente una escribana, dio fe de lo que vio, no da fe del contenido. La escribana da fe de lo que ve. Por ende, si ese archivo estuvo modificado o realmente lo que estaba viendo la escribana, vamos a suponer que sea una página de Facebook. La escribana fue a la casa del cliente y vio la página de Facebook. Y le dice, mire, escribana, lo que están diciendo de mí en Facebook, tome nota. La escribana imprime esa página, toma nota, hace el acta, y la página esa era trucha. O lo mismo puede pasar dentro de la escribanía, que de hecho ya ha pasado que la computadora de la escribana estaba hackeada. Entonces tenemos el mismo problema. La escribana certifica que vio algo, está todo bárbaro, ingresó de su propia computadora, le parecía que estaba ingresando a la página de Facebook o del cliente y estaba hackeada. Miguel, acá Gonzalo aclara que...
que el perito firmó el acta y firmó la pericia. O sea, debe ser una pericia de parte, estimo yo, que se protocolizó. Yo por las dudas igualmente pido la pericia informática. Yo la pido igual. Si estoy seguro de la pericia que realizó mi perito de parte, yo la pido igual. No pierdo nada. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Afecta el tiempo que transcurrió entre la fecha del mensaje hasta que lo hacemos el proceso de hash en relación a su veracidad? No, porque vos vas a tener el archivo que se generó, vas a tener los oficios, o el oficio, mejor dicho, enviado a la compañía telefónica, que la compañía telefónica va a establecer que en determinada fecha existieron esas comunicaciones, ¿sí? Lo que va a decir la compañía telefónica, sí, en esa fecha hubo comunicación entre tal teléfono y tal teléfono que pertenecen a fulanito y menganito. Vuelvo a repetir, no nos va a dar el contenido, porque ese contenido está cifrado y está guardado, lo tiene WhatsApp, no los tienen las compañías telefónicas, pues si las compañías telefónicas tuvieran que guardar toda la documental que circula, imágenes, texto o audio, lo tuvieran que guardar, no tienen equipos como para hacerlo, no dan abasto. Entonces, lo que sí le obliga a la ley es guardar si hubo comunicaciones entre un equipo y otro, y en qué horario y la fecha. Entonces, no hay problema que pase determinado tiempo. Lo único que tenemos que ver es el tema de la prescripción, nada más. Bien, tenemos otra pregunta. María Emilia dice, entonces, ¿el hash sirve para preservar lo que estás acompañando, pero no significa en sí mismo que lo que exportes de WhatsApp sea real? O sea, alguien puede exportar un chat, agregarlo, sacarle cosas y luego de eso aplicar un proceso de hash. Creo que esto ya lo contestaste, que el perito se daría cuenta, ¿no? El perito se daría cuenta, es más, podríamos ofrecer para garantizar nosotros al momento de la pericia, si presentamos la documental y por algún motivo es desconocida por la demandada, podemos pedir a la misma demanda que en el caso que la documental ofrecida, en este caso el CD con el archivo de audio, sea desconocida por la demandada, que al momento de la pericia presentaremos el celular correspondiente. Y ahí, y ahí presentamos dos cosas. Ya habíamos presentado previamente el archivo generado, y por las dudas presentamos también el celular, pero lo presentamos a último momento, al momento de la pericia, y no al inicio del proceso judicial, que corremos riesgo que el teléfono quede durmiendo hasta que el perito haga la pericia. También podemos combinar, en el caso cuando en el momento de hacerse la pericia, que directamente nuestro cliente abra el WhatsApp web y el perito pueda bajar la conversación de ahí. Bueno, si tienen alguna duda con respecto a esto, quédense tranquilos, les vuelvo a repetir, esto se los voy a enviar, así lo tienen todo el mundo y lo pueden volver a releer y cualquier duda me contactan, eso no hay problema. Miguel, ¿sabés que los chicos del grupo del foro se quedaron intrigados con el tema de los emoji, que vos les prometiste que nos ibas a contar? La quería hacer más corta la charla, pero vamos un poquito a charlar un poquito del tema. Bueno, esto no he encontrado, sinceramente, información en Argentina. Cuando puse a hacer este trabajo para la facultad no encontré. Lo que hay sí es mucha jurisprudencia a nivel internacional, sobre todo a partir del año 2015 en adelante, a raíz de un caso que ahora lo vamos a ver en Estados Unidos. Pero fundamentalmente el hombre de sus inicios intentó comunicarse, ¿sí? Inicialmente lo empezó haciendo por símbolos como el pictograma, la escritura cuneiforme. Después fue necesario que esos símbolos o esa comunicación fuera entendida a nivel, digamos, de toda la humanidad. Por eso hoy tenemos señales de tránsito que es entendida en cualquier parte del mundo. Enviamos una sonda espacial, la Pioneer 10, con símbolos, ¿sí? Para ver si a una inteligencia extraterrestre nos podíamos llegar a comunicar, es decir que más que un mensaje hablado, enviamos símbolos, y hoy nos encontramos también como elementos de comunicación
a los emoticones o, si quieren llamarle, emoji. Uno de los casos fundamentales y que empezó a mover la justicia fue un caso en Nueva York de un chico de 15 años que fue procesado por amenaza terrorista, o en su perfil de Facebook publicó la imagen de un policía con 2 pistolas. A raíz de eso, Apple eliminó la pistola de los emoji y utiliza como pistola una pistola de agua. Y lo mismo pasó en Android. Eliminaron todos los emojis con la pistola. Si uno busca, van a encontrar pistola de agua. En el caso del Juzgado Penal Contravencional de Falta número 10, es uno de los primeros que empezó a usar Twitter para comunicar sus decisiones o las audiencias, y dentro de la utilización de Twitter también empezó a utilizar emoji. Acá tengo un problema con el doctor Gastón Bieli. En su libro, Gastón Bieli dice que pertenece al Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático. En su artículo publicado en La Ley, a referirse a la captura de pantalla de WhatsApp, dice que dentro de estas capturas de pantalla se podrá verificar incluso la presencia de emoji, pudiendo ser interpretado como un signo inequívoco de manifestación de voluntad. Por ejemplo, al sentarse el emoji de una mano con el pulgar hacia arriba, podríamos interpretar que el receptor de un determinado mensaje le gustó o dio su visto bueno a la cuestión formulada por el emisor originario. Nada más alejado de la verdad, en razón de que el emoticón y el emoji tienen significado jurídico, porque no denotan voluntad, sino ánimo, humor, sentimientos, o donde incluso algunos evocan cosas. Ninguno es afirmativo o negativo de nada, ninguno denota el compromiso de obligarse. Yo me animo a disentir ahí con el doctor Bieli, porque tenemos que analizar los emoji en el contexto de la conversación y el grupo social donde fue enviado. Recordemos que, como lo dijimos, los WhatsApp recogen expresiones del pensamiento humano. Tiene dicho la jurisprudencia que en el caso de la broma debe distinguirse la burla de la mala, la verdadera burla de la mala, de aquella que persigue un verdadero fin de engaño, que cae dentro de la reserva mental y que tiene como propósito que el destinatario tome como serio la declaración. El Código Civil y Comercial, en su artículo 262, manifestación de la voluntad, dice que los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Por lo tanto, me atrevo a contradecirlo al doctor Gastón Bieli y decir que a través de un mensaje de un emoji podemos, digamos, afirmar o denotar voluntad, mejor dicho. De hecho, el año pasado me tocó hacer una denuncia por estafa en la UFI 10 de delito económico. Una chica que tuvo un accidente con los padres cuando tenía 6 años de edad, sale despedida del auto, obviamente se llena la cara de vidrio, tiene que estar internada, los padres inician una demanda, firman un pacto de cuota litis, los padres con el abogado o la abogada, sale la demanda a favor de los padres cobran, le pagan el pacto cuota litis a la abogada, de hecho habían firmado un 30% y la abogada le terminó cobrando casi un 60%. Cuando la menor cumple de 18 años, la abogada le reclama que le pague también, y los padres le dicen que no habían firmado nada con respecto a la menor. Por ende, la abogada contrata a una persona que se hace pasar por un cartero, va hasta la casa cuando la menor estaba saliendo, ya había cumplido 18 años, va saliendo de la casa, le dice que tenía una carta para ella, ya que hacía poco la chica había abierto una cuenta en Banco Provincia para que le transfieran los fondos del juzgado, que le traía una carta de Banco Provincia con la tarjeta de débito de su cuenta. La chica firma la recepción, porque tenía campera de correo, papeles del correo, firma la recepción, y un momento más tarde, la abogada le envía una foto del convenio de honorarios con la manito para arriba.
Obviamente presenté la denuncia, la fiscalía lo tomó la validez de la mano como un acto de que te cagué, esa es la realidad de la expresión que quiso decir con la mano, y hoy existe una causa abierta por estafa y abuso de firma en blanco, ya que la abogada llenó obviamente el papel y quiso ejecutar el convenio. A su vez, la abogada esta tiene generado un perfil falso en Facebook, donde empezó a publicitar que esta chica había cobrado una buena plata, que no le había pagado los honorarios, pero tuvo la mala suerte de en las publicaciones de Facebook también publicar venta de propiedades o alquiler, y publicitaba su teléfono particular. A raíz de esto incorporé todo esto a la denuncia que realicé. Por eso quiero terminar esta parte diciendo que a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Y si tienen 2 minutos más, les muestro algo de firma hológrafa electrónica que, por ahí los que me conocen, vengo rompiendo un poquito con que la implementemos, tanto los abogados como los tribunales. No sé si querés que siga, Vero. Sí, Miguel. Tenemos un ratito más. Se entendió un poquito la parte de lo importante también que dentro de una comunicación de WhatsApp puede ser un dibujito, un emoji, o en este caso los stickers, que también tendrían la misma función. Tendríamos que ver en el contexto de la conversación cómo está aplicado, ¿sí? Y al grupo social al que pertenece. Por ejemplo, hubo un caso en Estados Unidos de un proxeneta donde envió un emoji, creo que al grupo lo envié, de unos zapatos con tacones altos, una bolsa de dinero y una corona de rey. Se citó a declarar a un policía experto en prostitución, y el policía declaró que en ese ámbito, ese mensaje significaba salir a trabajar para traerle la plata al rey. Y sirvió como elemento, un elemento más probatorio para poder condenar a la persona. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es la firma hológrafa electrónica. Hoy nos encontramos con la acordada 1020 de la Corte, que salió en marzo con todo el tema de la pandemia, que nos dice que en el caso que se actúe por derecho propio y los patrocinados no cuentan con certificado digital, el escrito se firmará hológrafamente por el litigante en presencia de su abogado. Es decir, si seguimos a rajatabla lo que dice la acordada, nos tenemos que encontrar con nuestro cliente, y nuestro cliente, adelante nuestro, tiene que firmar el escrito. Que firme por correo electrónico, porque como ya vimos, no es firma digital, no es firma electrónica y carece de total validez. Por eso corremos, porque todas las presiones que estemos haciendo de esa manera no tengan validez, o que la parte contraria detecte que los escritos no fueron firmados en presencia del abogado, también carecerían de validez. Por eso lo dispuesto por la acordada 1020 va en contra del distanciamiento social. Los abogados no estamos habilitados para circular ni tener abiertos nuestros estudios. Lo mismo pasa con varios de nuestros clientes. Hay clientes que no están habilitados para circular. Por tal motivo, vuelvo a repetir, cualquier presentación que realicemos y no cumpla con esta normativa es carente de valor. Si seguimos lo que están pidiendo los tribunales en este momento, que nos hagamos responsables de los escritos, que los mantengamos en nuestros estudios por las dudas, en algún momento los soliciten, vamos a pasar de los tribunales llenos de expedientes a tener los estudios llenos de expedientes. Con la implicancia que genera esto, porque si por algún motivo extraviamos un documento a nuestros clientes, no lo podemos volver a hacer firmar y perdemos la causa, podemos tener en contra una demanda civil. El artículo 3 de la Ley de Firma Digital dice que cuando se requiere una firma manuscrita o se prescriba consecuencia para su ausencia,
queda satisfecha por una firma digital. El artículo 5, que nos habla de la firma electrónica, dice que obliga a quien invoca una firma electrónica a acreditar su validez. Como dijimos anteriormente, el 288 del Código Civil dice que únicamente los documentos que sean electrónicos van a ser válida la firma si es firma digital. Pero por otro lado, tenemos la ley de firma digital que establece dos tipos de firma. Si ponemos únicamente en valor la firma, también o aplicó la ley de firma digital, la firma electrónica. La única manera es, para convertirla o darle la misma validez que la firma digital, es que quien hizo la firma acredite su validez. Esto, a mi criterio, intentaron salvarlo en el decreto reglamentario, cuando dice, en los casos contemplados en los artículos 3, 4 y 5, es decir, firma digital, los requisitos de la firma digital y la firma electrónica, podrán utilizarse los sistemas de comprobación de autoría e integridad, y pone la firma electrónica, es decir, que le está dando validez legal a la firma electrónica, que tendremos que después, nosotros como abogados, intentar acreditar la autoría de esa firma electrónica, ya sea cuando lo solicite el juzgado, que nuestro cliente vaya al juzgado y ratifique la firma electrónica, o por medio de otros elementos, como por ejemplo la fotografía, el documento de identidad, o programas como ahora le voy a mostrar más adelante. El 314 dice reconocimiento de firma. Todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio. Es decir, que si yo puedo probar a través de que le hice firmar por un medio electrónico a un cliente, y en el momento de la firma el cliente me lo certificó con su documento de identidad y con una foto, estoy probando la autenticidad de la firma. El 319 nos dice, el valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez. La confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se utilicen. Le tendremos que demostrar al juez que los implementos tecnológicos que utilizamos nos brindan la seguridad necesaria para poder garantizar que esa firma pertenece a nuestro cliente. El requisito de firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la autorización de la voluntad de las partes y la integridad del documento. Así lo establece el propio Estado en la Ley 27.444 de simplificación de la burocratización para el desarrollo productivo de la nación. También la Ley 26.685 en su artículo 1 dice, autorícese la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos y firmas electrónicas. El propio Estado está utilizando las firmas electrónicas. Por ende, nosotros tranquilamente las podemos utilizar toda esta legislación, incorporarla en el caso que el juzgado no la quiera aceptar, incorporarla para que presionar al juzgado de esa manera a que la tome como firma válida. De hecho, la unidad financiera, en la resolución 30.217, permite la identificación de clientes mediante el documento original de identidad, el que podrá ser exhibido de manera electrónica. Es decir, si un cliente de manera electrónica a través del celular nos muestra el documento de identidad, está acreditando su identidad. Hoy puedo abrir una cuenta en un banco, ¿sí? Simplemente sacándome una foto, esa foto es verificada contra la RENAPER y de esa manera me es aprobado. Tranquilamente, como hizo el Colegio de Escribanos, el Colegio de Abogados también podría firmar un convenio con la RENAPER, en la cual nosotros, si le hacemos firmar por un medio tecnológico a nuestro cliente y solicitamos una foto del cliente, en el momento de la firma, podemos chequear esa foto contra el RENAPER y nos da la autenticidad de esa imagen, que ese es nuestro cliente, y lo podemos incorporar también con el escrito al proceso. Hoy existe
nos autorizan la apertura de una cuenta y esto a su vez está autorizado por el Banco Central, escaneando nuestro DNI. Con eso verificamos nuestra identidad. Un proyecto mejorado, por ejemplo, es el que tienes en San Luis. En San Luis crearon la cédula de identidad provincial electrónica para todo ciudadano. La denominan CIPE. Lo que permite es obtener una identidad digital del ciudadano y a su vez que el ciudadano tenga una firma digital. Es una tarjeta inteligente, sirve como licencia de conducir. El ciudadano puede ir con esa tarjeta y al firmar un documento electrónico lo puede utilizar como firma digital. Volviendo a esto, el Estado, a través del sistema de modernización que implementó, sobre todo en la era de Macri, implementó también lo que era la firma digital remota. La verdad que era de mucha utilidad porque no se necesitaba para eso contar con un token. Directamente uno iba a un registro de propiedad automotor, decía que quería tramitar la firma digital remota, se generaban un par de procesos, se daban los datos, se le tomaba una foto, se bajaba una aplicación al celular de la persona que iba al registro de las personas, y con esa aplicación que generaba el celular ya tenía automáticamente la firma digital. Cuando el ciudadano quería firmar un documento, lo único que hacía era ingresar a la página del Ministerio de Modernización o a través de la aplicación que tenía en su celular, cargaba el archivo que quería firmar digitalmente, lo firmaba digitalmente, que es una marca de agua, es una marca, ahora se las voy a mostrar también qué es una firma digital, en cómo queda impresa la firma digital en un documento. El ciudadano firmaba ese documento y después se lo podía dar tranquilamente al abogado. Por una presión que hubo de los escribanos, sacaron de los registros y hoy si uno quiere tramitar la firma electrónica sin token, tiene que ir hasta el Ministerio de Modernización para poder tramitarla, porque ya los registros de la propiedad automotor no lo tramitan, vuelvo a repetir, por el lobby que hicieron los escribanos. Una de las herramientas que pueden utilizar, digamos, para firmar electrónicamente es el FOST-IT PDF, que lo utilizamos habitualmente. Tiene un sistema de manejo de firma electrónica en el cual podemos enviarle el documento a nuestro cliente, se lo envía vía mail o también se lo podemos mandar directamente al WhatsApp del cliente. El cliente lo firma, el archivo que firmó el cliente nos lo devuelve. También Adobe con el Adobe Sign es una plataforma muy utilizada también, donde también tenemos una versión inicial de prueba, después obviamente como toda la mayoría de las aplicaciones hay que pagarla, que nos permiten exactamente hacer lo mismo. Enviamos un correo a nuestro cliente, le ha dado la opción de firmar en el lugar donde nosotros le indicamos, el cliente firma, automáticamente cuando firma nos devuelve el documento, ¿sí? Y el cliente puede obtener una copia de ese documento firmado. Yo particularmente he probado las tres y la que más me gusta es PDF Filler, porque no únicamente me permite firmar el documento, sino que le puedo enviar a mi cliente que al momento de realizar una firma me envíe una foto o le puedo enviar un código para que únicamente sea mi cliente el que pueda abrir el PDF que va a firmar con ese código. Le puedo pedir una foto, le puedo pedir una foto de su documento de identidad y hasta le puedo pedir cómo tiene asociado su usuario, ya sea a Facebook o a otra aplicación. Hoy contamos con programas y tecnologías que nos permiten certificar la autoría e integridad de la firma electrónica. En el caso de que no lo podamos hacer, vuelvo a repetir, a través de una aplicación, siempre tenemos la alternativa que nuestro cliente vaya al juzgado, en el caso del juzgado lo requiera, y decir, esta es mi firma. Y la firma electrónica pasa a tener validez, porque estamos certificando la autoría de quien firmó. Esto nos permite trabajar con mayor agilidad, ahorramos costos, porque vamos a ahorrar en costo de papelería, en costo de archivo, ya que todo esto queda digitalizado.
ahorramos costo en tiempo, a veces como ha pasado, de tener que ir a un cliente enfermo o postrado, en el caso de presentar un amparo de salud, tener que ir hasta la casa para poder firmarle, ahorramos también costo a nuestro cliente, a tener que desplazarse hasta el estudio cada vez que tiene que firmarnos. Entonces, es una excelente herramienta que tendríamos que empezar a implementar. En este caso, le muestro una prueba que hicimos con Emilia. Emilia puede certificar que funcionó. No, obviamente, no voy a poner todos los datos, pero le solicité en este caso a Emilia, no estoy poniendo el documento de Emilia, pero sí una foto del documento. Queda registrada la firma con la verificación de fecha y hora. Nos devuelve una auditoría en la cual nos dice la fecha y hora que se realizó, el nombre de la persona, la dirección del correo electrónico, el IP, la foto que le pedimos para autentificar a la persona, y si le pedimos a la persona también que tuviera habilitado el GPS, también la dirección o el lugar exacto donde firmó el documento. Hasta acá llegamos. No sé si tenés alguna consulta, Vero. A ver, tenemos una pregunta que es relacionada con la firma digital. Dice Claudia, la firma ya la tenemos en el DNI nuevo digitalizada. ¿Por eso el informe al RENAPER es lo que podríamos utilizar? En realidad me parece que vos hablás de una autorización o un convenio con el Colegio de Abogados, ¿verdad? Exacto. Es un convenio con el Colegio de Abogados en el cual, por más que nosotros tengamos, por ejemplo, el documento de entidad o una foto, teniendo el documento, ¿sí? El documento, justamente los nuevos, tienen un número de trámite abajo, ¿sí? Ingresando ese número de trámite abajo, nos va a dar en el RENAPER la identidad de la persona. Entonces podemos corroborar, y obviamente, no únicamente nos vamos a dar los datos de la persona, sino la foto, la cual podemos verificar contra el documento que fue enviado o que tenemos enfrente nuestro. Por eso también es usado por los escribanos, para verificar que la persona que esté delante sea la persona que dice ser, no que el documento esté adulterado. Otra cosa, si como en este caso nos envían autentificación, le pedimos a nuestro cliente una foto, ya sea que se la saquen en el momento, o sea una foto que tenga nuestro cliente en el celular y nos envíe esa foto a través del RENAPER, podemos enviar al RENAPER de esa foto que está escaneada, toma determinados rasgos, determinados puntos, y la verifica contra los puntos que tiene en su base de datos, que fueron cargadas en el momento que nosotros fuimos a hacer el documento y nos sacaron una foto. Entonces, por más que sea una foto, por más que no sea un video, verifican esos puntos y nos dan el porcentaje de autenticidad. Cuanto mayor sea el porcentaje de autenticidad que nos devuelve RENAPER, ¿sí? Mayor certeza nos da. Si nos da un 99%, genial, estamos en presencia de la persona. Nos puede dar menos el porcentaje, pero si estamos en un porcentaje relativamente alto, tenemos certeza y podemos incorporar la devolución que nos dio el RENAPER conjuntamente con el escrito y aparte la documentación que le estoy dando, como es el informe de auditoría generado por cualquiera de los programas que utilizamos, incorporado al escrito para darle validez. Total, no suma, es dentro de lo que es un archivo, no va a sumar demasiado peso. No es que le estamos incrementando un peso terrible y el juzgado se va a quejar por el peso del archivo o el tamaño del archivo. Por eso vengo insistiendo con la utilización de firma electrónica. Otro que me gustaría que vean los videos, que es muy didáctico también, y que es uno de los que está impulsando el tema de firma electrónica, es el doctor Piesorowski de La Plata. Si lo buscan en YouTube, van a ver que constantemente está subiendo videos y constantemente está intentando innovar y presentar nuevas formas de intentar llevar su estudio jurídico a que sea libre, totalmente libre de papeles. Después se lo envío por el chat de WhatsApp cómo se escribe el nombre del abogado, el apellido mejor dicho, porque es bastante complicado. Así que después se lo envío, cosas que puedan buscarlo, ingresar y ver los videos que me parecen sumamente útiles. Bueno, no tenemos más preguntas, Miguel. La verdad es que muy agradecidos todos
la capacidad de transmitir esto que es tan complejo, me parece que es un momento en el que vamos a tener que ponernos a estudiar para hacer bien las cosas, ¿no? Todo este tipo de medios de prueba está más que en boga y no es fácil. Parecía sencillo, pero la verdad que después de escucharte es muy, muy, muy complejo, así que seguramente te volveremos a convocar si seguís teniendo esta amabilidad de compartir con nosotros todos tus conocimientos. No es, digamos, no estamos acostumbrados los abogados a la parte tecnológica, esa es la realidad. Cuesta entender esto, cuesta entender determinados términos, como por ejemplo el hash. Por eso intenté hacerlo lo más gráfico posible. Me hubiera gustado que saliera un poco mejor la parte de cómo se corría el proceso hash. Por eso voy a poner a disposición toda esta documental para que ustedes la puedan volver a ver y rever y sacar las dudas que tengan, y nos volvemos a comunicar y tenemos los foros abiertos para poder charlar sobre el tema. Mi idea es aportar, mi idea es que volvamos justamente los estudios también libres de papeles, intentar usar la tecnología, que para eso está, y considero aparte que los estudios que no se vayan sumando a todo esto, tarde o temprano, la tecnología va avanzando de tal manera que nosotros vamos por detrás. De hecho, la justicia va muy por detrás. Entonces, vamos a correr ese riesgo de que empecemos a tener problemas en la vida real, y si nosotros como abogados no vamos impulsando también a la justicia a aceptar todos estos medios tecnológicos, a aceptar, por ejemplo, la firma electrónica, se nos va a armar problemas muy grandes más adelante. Porque nosotros vamos a estar actualizados, o vamos a querer estar actualizados, pero la justicia no. Entonces, la única manera es nosotros como abogados presionar para que la justicia también se actualice e ir avanzando todos juntos. Por lo menos esa es mi opinión. Y vuelvo a repetir, estoy a disposición de todo el mundo y pido disculpas si en algunos momentos fui muy acelerado o es complicado también explicar este tema. Sí, muy, muy complejo. No, estuviste muy claro. Miguel, muchísimas gracias. Y bueno, los estaremos convocando seguramente a todos para una próxima charla. Que tengan buenas noches. Les comento una última cosa, Vero. Sí, cómo no. Voy a generar todo esto en un PDF y lo voy a subir. Si quieren entrar, calculo que dentro de una hora ya lo voy a tener, dentro de la página de estudio en Facebook. ¿Sí? Voy a dejar el archivo para que todo el mundo, no únicamente el que esté en el foro, sino todo el mundo que quiera bajarse este archivo y lo quiera ver, va a estar disponible. Bárbaro, buenísimo. Igualmente por cualquier consulta que me quieran hacer. Muchísimas gracias, Miguel. Esperamos. No, porque gracias a ustedes y gracias por la invitación. Nos vemos en una próxima charla. Buenas noches a todos.